iniciar el culto de hoy, repitamos el credo de los apóstoles. Dice así: creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor. Fue concebido por el Espíritu Santo y nació de la Virgen María. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí vendrá a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Universal, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida perdurable. Amén. Oremos. Dios, gracias te damos por la bendición que tú nos das de adorarte, de alabar tu santo nombre y de venir juntos, Señor, de reunirnos para hacerlo. Gracias por cada uno de los que están viendo este video, por cada uno de los niños de la iglesia Arundaum. Te rogamos, Señor, tu dirección en este culto y que tú seas alabado y glorificado con nuestra adoración. En el nombre de Jesús. Amén. Ahora vamos a continuar con la lectura bíblica. Y vamos a buscar la carta a los Romanos, su capítulo 1, versículos 8 al 17. Romanos capítulo 1, versículos 8 al 17. Dice así: primeramente, doy gracias a Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin, por voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados, esto es, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios soy deudor. Así que, en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Esto es palabra de Dios. Amén. Hola, ¿alguna vez les ha pasado algo vergonzoso? Bueno, una vez a mí, cuando estaba en la preparatoria, me tocó presenciar los honores a la bandera como cada lunes. Este día a mí me tocó estar adelante en la fila de mi grupo. Entonces yo me puse a platicar con un compañero estando al frente del grupo, ahí en el patio. Entonces la maestra que nos cuidaba me vio a mí, a mi compañero, ahí platicando en lugar de estar en la ceremonia, y me castigó. ¿Cuál fue este castigo? Bueno, pues ella, al final de terminar esta ceremonia, tuve que estar 1 hora completa saludando a la bandera. Para mí fue algo muy vergonzoso porque muchos compañeros o no compañeros de la
de la preparatoria me veían ahí afuera, parado en el sol, saludando la bandera y se reían de mí. Entonces por eso fue muy vergonzoso. Aquel día yo aprendí a través de esta experiencia que debía ser muy respetuoso con esta ceremonia. Bueno, el día de hoy vamos a hablar de una iglesia a la que el apóstol Pablo les envía una carta. Esta iglesia es la iglesia de Roma. Por eso la carta se llama la Carta a los Romanos. Entonces, algo importante de esta carta es que Pablo no fundó esta iglesia, la iglesia de Roma, así como él sí lo había hecho en viajes misioneros. Otras iglesias, él sí las había fundado y él les había enviado también una carta a estas iglesias. Pero en Roma no fue así. Él no fue el fundador de esta iglesia. También, otra cosa importante, es que él no había estado, no los había, no los había conocido todavía en persona a estos hermanos. Entonces él quería mucho ir a visitarlo. Entonces por eso les dice ellos, al principio en este capítulo dice que Dios le es testigo de que sin cesar hacía mención de ellos en sus oraciones. Qué bonito detalle, ¿verdad? Sin siquiera conocerlos físicamente, él ya estaba orando por ellos, a Dios, para que a ellos les fuera bien, por sus hermanos allá en Roma. También estaba en sus oraciones el que Dios le permitiera a él visitarlos en un futuro. Es el deseo de Pablo. Esta ciudad, Roma, era la capital del imperio en aquel tiempo en el que vivía Pablo. Entonces, esta ciudad era la más importante del imperio en aquel momento. También, el envío de esta carta nos es prueba a nosotros. Podemos constatar que la predicación del evangelio había llegado en tan poco tiempo hasta la capital del imperio romano, hasta Roma. Y también que el evangelio no solamente era predicado por Pablo y sus amigos, sino por otros muchos más cristianos que veían esta misión súper importante para ellos. Ya dijimos entonces que Pablo no fundó ni había visitado la iglesia de Roma. Por esta razón, Pablo no trata problemas muy particulares de esta carta. Lo que él hace entonces es animar a la iglesia, animar a los romanos a continuar predicando el evangelio, así pues como él lo hacía. Esto lo dice en el versículo cuando dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación, para todo aquel que en él cree, al judío primeramente y también al griego. Ustedes deben recordar las aventuras que Pablo y sus compañeros habían vivido en sus viajes misioneros predicando el evangelio. Por ejemplo, se recordarán que vimos cómo Dios envió un terremoto allá en Filipos para sacar a Pablo y Bernabé de la cárcel, después de haber sido encarcelados los dos injustamente. Este terremoto trajo la conversión del carcelero de Filipos, si ustedes se acordarán, y la de toda su familia. Así como este ejemplo, existen muchos más en la vida y experiencia de Pablo. Pablo había sido testigo de cómo, cuando se predicaba el evangelio, cosas increíbles pasaban. Por eso él decía que no se avergonzaba del evangelio, porque era poder de Dios. Dice, poder de Dios. Pablo entonces anima a los romanos a que no se avergüence de predicar este evangelio de Cristo en la ciudad ahora más importante del imperio, Roma, ya que Dios mismo los acompañaría en esta predicación con su poder transformador de vidas a través de Jesucristo. También les dice que este evangelio de Dios no es exclusivo.
Es decir, que no solo era para sus propias familias o amigos cercanos, sino para compartirlo con todos, tanto con judíos como gentiles, y en este caso con los cristianos, con la gente en Roma. Tenía ellos, la iglesia de Roma, el privilegio de compartir este evangelio. Finalmente, Pablo les dice a los romanos que Dios es un Dios muy amoroso y que para recibir su amor basta con confiar con todas nuestras fuerzas en su Hijo Jesucristo y no hacer algún esfuerzo o cosa súper importante para merecer el amor de Dios. Qué maravilloso, ¿no es cierto? Es este Dios que está predicando Pablo a los hermanos de Roma. Nosotros tenemos un Dios que nos trata como si nunca hubiésemos hecho algo malo. Y Él está ahí siempre a través de su Hijo Jesucristo, y confiando en Él nosotros somos parte justamente de su familia. ¿Qué podemos aprender entonces de esta lección? Cuando hablamos al principio de la experiencia que yo tuve, yo aprendí en esa ocasión a saludar respetuosamente a la bandera y hacer esto orgullosamente. Los romanos tenían que predicar con mucha vehemencia, con mucho orgullo, el evangelio, sin ningún tipo de vergüenza. Nosotros estamos llamados a no avergonzarnos de predicar el evangelio aquí en Ciudad de México, donde quiera que estemos, porque a nuestros amigos, y porque es un mensaje de amor y esperanza de Dios para los demás. En cuanto a cómo el evangelio fue predicado a judíos, griegos y en esta carta a los romanos, nosotros no debemos ser exclusivos. ¿Qué quiere decir esto? Que no debemos de compartir este evangelio de Dios solo con nuestros amigos o familiares más cercanos, sino compartirlos con todas las personas que conozcamos. Finalmente, así como los romanos les recordaron que Dios les pedía que confiaran en su Hijo Jesucristo para ser parte de esta familia, nosotros estamos invitados a confiar siempre en Jesucristo y así recibir las bendiciones de Dios, como lo es la salvación a través de la predicación de este evangelio. Entonces, les invito a orar. Dios, gracias te damos porque tu evangelio es poder. Cuando se predica las buenas noticias de que Jesús vino a este mundo y que murió y resucitó para darnos a nosotros vida, cosas muy maravillosas pasan. Te rogamos, Señor, que tú nos ayudes a predicar tu evangelio, a mostrarlo, Señor, no solamente a nuestra familia, sino a todos los que conozcamos, y confiar plenamente, confiar con todas nuestras fuerzas en tu Hijo Jesucristo, para así, Señor, también ser parte de tu familia. Gracias, pues, por todas tus bendiciones, en el nombre de Jesús. Amén. Para terminar este culto, repitamos el Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén. Hola chicos, como ustedes saben hemos estado hablando sobre las cartas que Pablo les escribió a las diferentes iglesias y ¿qué creen? Bueno, pues esta semana vimos una carta más que escribió aquí en Walter. Escribió a la iglesia de los romanos. Es algo muy interesante porque esta iglesia no fue una iglesia que el apóstol Pablo haya fundado,
pero eso sí, él le pide 3 cosas en este primer capítulo. La número 1 es que no se avergüencen del evangelio. Les dice, porque es poder de Dios para la salvación. Es decir, que ellos tienen que estar muy contentos de saber que Dios quiso transformarlos y quiso escogerlos también para ser sus hijos. La número 2 es que este evangelio no es un evangelio exclusivo. Por tanto, tenían que compartirlo con judíos y también con no judíos. Y ellos estaban ahí en Roma. Entonces, había muchos romanos, ¿verdad? Y número 3, que no hay que temer. Que no hay que temer a la justicia de Dios, porque esta justicia de Dios es aquella que le da justamente a aquellos que confían en que Jesucristo puede salvarlos. Entonces, esas 3 cosas vimos en esta carta a los romanos. Entonces, los dejamos con las preguntas que esperamos que estén más fáciles que otras semanas y tengan la Biblia a la mano para que puedan encontrar las respuestas en el libro de Romanos. Y nos vemos entonces. ¡Hasta la próxima! ¡Taunche manayo!